Cuando hablamos de Isaac Newton, seguramente piensan en ciencia, en números, en física y en un gran intelecto. Sin embargo, cuando hablamos de la piedra filosofal, probablemente piensen en magia, en alquimia, en fantasía y en otros conceptos que la gente suele considerar como anticientíficos. No obstante, lo que muchos no saben es que Isaac Newton, considerado como una de las grandes figuras de la alabada ciencia, dedicó gran parte de su vida, incluso hasta la obsesión, a la práctica de la alquimia y a la búsqueda de la piedra filosofal. Hoy vamos a conocer un aspecto fundamental, pero no tan conocido, de la vida de Sir Isaac Newton, su pasión por la alquimia y su intento por encontrar esta legendaria piedra. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y no olviden apoyarnos siguiendo nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia, que pueden encontrar abajo de este video. Quien logre este tesoro nunca podrá desvanecerse. Te dejo aquí ahora nuestros secretos para lograr tus necesidades. Sin soplar el asunto del carbón ni el dolor, los viejos escritores te enseñarán a pasarlo. Estas palabras de Sir George Ripley, un prominente alquimista británico del siglo XV, se encontraron transcritas en la biblioteca de Sir Isaac Newton y dan evidencia de una obsesión de por vida que tuvo Newton y también muchos otros grandes científicos antes que él: la búsqueda o la creación de la piedra filosofal. La alquimia es una práctica milenaria que en su origen etimológico significa mezcla de líquidos. Es una práctica vinculada a la transformación de un material en otro con múltiples objetivos. Desde Mesopotamia y el Antiguo Egipto hasta el Imperio Romano y la Europa medieval, la alquimia fue desarrollada combinando elementos de química, metalurgia, medicina, astrología, misticismo, arte y espiritualismo. A diferencia de quienes la consideran como anticientífica, con la llegada de la modernidad, la alquimia se convirtió en lo que conocemos como química y en precursora de varias ciencias modernas. Para el alquimista, el plano físico y el espiritual están completamente interconectados y por mucho tiempo estuvieron muy interesados en la búsqueda de la llamada piedra filosofal. Isaac Newton era cualquier cosa menos un hombre común, considerado como uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Nacido el día de Navidad de 1642 en Lincolnshire, Inglaterra, crecería hasta convertirse en una figura clave de la revolución científica, desarrollando teorías en los campos de la matemática, la astronomía, la física y la teología. Formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal que formaron el punto de vista científico dominante hasta la popularización de Albert Einstein en el siglo XX. Construyó el primer telescopio reflector práctico, hizo el primer cálculo teórico de la velocidad del sonido y creó teorías para intentar explicar las mareas y las trayectorias de los cometas. Eso y mucho más le valió el título de caballero británico y el prestigioso puesto de presidente de la Royal Society. Sin embargo, Isaac Newton dedicó gran parte de su tiempo a una actividad que en ese entonces era ilegal: el estudio y la práctica de la alquimia. De sus textos y escritos sobrevivientes, más de 1 millón de palabras están dedicadas al desarrollo de la alquimia. La alquimia se consideraba como el arte del perfeccionamiento de los seres y de la transmutación de la materia. El estudio de la alquimia había sido ilegalizado en Inglaterra desde 1404 por varias razones, pues los monarcas temían la degradación de la moneda nacional, ya que uno de los grandes objetivos de los alquimistas era transformar metales en oro. Así que se decía que los alquimistas buscaban crear cantidades ilimitadas de oro y plata a partir de metales comunes. En el siglo XVII, la amenaza de la alquimia se tomó tan en serio que si se descubría se castigaba con la muerte, hasta el punto de que se colgaba a los infractores de un andamio dorado decorado con oropel, que es una imitación barata del oro, para burlarse de esta forma de lo que intentaban hacer los alquimistas. Estos textos alquímicos de Newton permanecieron en secreto hasta que se publicaron mucho después de su muerte. Su principal foco siempre fue el de la piedra filosofal, piedra legendaria que no solo ha sido un tema de estudio europeo, sino que ha ocupado mentes de todo el mundo, incluso en las tradiciones budistas e hindúes.
Esta piedra se conoce como Chintamani en el budismo tibetano. Es una joya preciosa que se cree haber estado en posesión del propio Buda. Por su parte, los árabes en su edad de oro estaban inundados de eruditos y decenas de alquimistas que intentaban encontrar, crear y aprovechar el poder de la piedra. Con un linaje académico tan largo y prestigioso, no es sorpresa que un hombre como Isaac Newton tuviera un interés casi obsesivo con la piedra filosofal. Pero, ¿qué era exactamente este objeto tan codiciado que se conocía como un artefacto legendario? Se dice que la piedra filosofal es una piedra capaz de proveer la materia prima con la que se creó todo en el universo, un símbolo de perfección absoluta con el poder de la transmutación de los materiales. Según la leyenda, el que sostiene la piedra filosofal puede ser inmortal, puede usar su poder para manipular el tiempo, convertir el cuarzo en diamante, el hierro en oro, devolver la vida a los muertos, eliminar la enfermedad de los enfermos y mucho más. Su apariencia ha sido muy discutida. Para algunos era un objeto físico, una piedra real que era blanca o roja, pero para otros era algo más etéreo, o algo que podría crearse mediante un proceso alquímico. Entre los escritos de Newton hay un trabajo alquímico de un autor desconocido traducido por él, que describe a la piedra como, abro comillas, algo pesado y ligero, siendo en su naturaleza un objeto acuoso y terroso. Respecto a su color, es agradable y abominable, apesta y huele de forma agradable. Yace abierta y profundamente escondida en las colinas y valles, en campos y calles, en jardines y pastos, en sótanos y tiendas, y sin embargo nadie que no sea muy sabio la encuentra desconocida. Cierro comillas. Este punto de vista más metafórico representaba la piedra como algo presente en todas partes y en todas las personas, como una forma que se puede alcanzar físicamente en cualquier lugar por aquellos que son capaces de encontrarla. Esta interpretación bien puede haber sido el punto de vista que también compartía Isaac Newton. Sin embargo, existen muchas otras interpretaciones sobre lo que realmente es la piedra filosofal. En la época de Newton, muchos pensaban que fue Dios mismo quien otorgó el conocimiento de la piedra a los sabios. Incluso describían la piedra con un fuerte carácter teológico. Elias Ashmore, un prominente astrólogo y alquimista militar de la antigüedad inglesa del siglo XVII, afirmó que el conocimiento de las piedras se le dio a Adán y se transmitió a otros patriarcas bíblicos y por lo tanto les brindó largas vidas. De hecho, en el Génesis, en la historia de Abraham, el padre de muchas naciones, se dice que vivió 175 años y según algunos alquimistas esto pudo deberse a la piedra. Algunos incluso han sugerido que la piedra filosofal es una parte significativa del Salmo 118 que dice: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la principal piedra angular. Esto fue hecho por el Señor, es maravilloso a nuestros ojos. Este salmo ha sido interpretado como una referencia a la piedra filosofal, como la piedra angular de todo el universo, lo que implica una divinidad intrínseca en ella. Fueron tales las referencias bíblicas que la piedra filosofal se convirtió en el santo grial de los alquimistas, una misión divina que parecía casi imposible de lograr para Newton, un hombre de ciencia y también ferviente creyente religioso. Según esta interpretación, la piedra encarnaría el matrimonio perfecto de verdades filosóficas, físicas y teológicas. A pesar de la prohibición de la alquimia en Gran Bretaña, muchos de los científicos y académicos más eminentes de la época de Newton, incluyendo los grandes pioneros de la medicina y la astronomía, fomentaron el interés por la alquimia. No es exagerado decir que la ciencia moderna debe mucho a esos persistentes buscadores de la piedra filosofal. Aunque esto pueda parecer incompatible con las visiones reduccionistas de la ciencia moderna, es perfectamente armonioso con lo que de verdad ha sido la ciencia en la historia, el intento de entender las leyes de la naturaleza que fueron creadas por un ser supremo. Históricamente, el movimiento y la animación de un objeto eran sinónimos de vida. Por lo tanto, cuando un alquimista combinaba diferentes sustancias para crear una reacción física visible, se consideraba como que les estaba dando vida, las estaba animando.
por lo que la noción de que algún tipo de material o piedra fuese capaz de animar a los seres vivos de una manera similar a como lo hacen algunas sustancias cuando se combinan, era una idea perfectamente plausible para quienes buscaban o buscan al día de hoy la piedra filosofal. Había un escrito que se creía que guardaba el secreto de la creación de la piedra filosofal, la llamada Tabla de Esmeralda. El origen de esta tabla, o de hecho si alguna vez existió, es realmente un misterio. La primera fuente documentada es una escritura árabe del siglo VI, en donde aparentemente se transcribe directo de la tabla y se describe como una tablilla antigua que se encontró en una bóveda en lo que hoy es Turquía. Este texto fue traducido al latín en el siglo XII y desde entonces se ha considerado como uno de los principales textos en la alquimia. El propio Newton tradujo el contenido de la tabla de Esmeralda al inglés en el siglo XVII. La descripción textual del proceso para crear la piedra filosofal es críptico, es enigmático. Para que una persona pudiese entenderla se requería que trascendiera determinado estado espiritual. Para transmutar los materiales, los alquimistas también debían transmutar su alma, prepararse con ayuno y con oración. Parte de la tabla decía, abro comillas, el viento que la ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza, asciende de la tierra a los cielos y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Su fuerza es sobre todas las cosas fuerza, porque vence cada cosa sutil y penetra cada cosa sólida. Así fue el mundo creado por ella. Cierro comillas. Para Newton, la piedra filosofal puede haber sido considerada como un material que estaba presente en todas partes, manteniendo el universo unido y en funcionamiento. Un material que podía extraerse mediante un proceso muy especial, lo que en otras ramas se conoce como el éter o el quinto elemento. Curiosamente, podría decirse que la obsesión de Newton por la piedra filosofal influyó en su obra más famosa, su ley de gravitación universal. Un diario de su vida describe a Newton definiendo la materia que causa la gravedad de una manera similar a la piedra filosofal. Abro comillas, la materia que causa la gravedad debe pasar a través de todos los poros de un cuerpo, debe ascender de nuevo, pero las entrañas de la Tierra deben tener grandes cavidades e inanidad para contenerla o de lo contrario la materia debe hinchar la Tierra. Cierro comillas. Como vemos, Newton describe la materia que genera la llamada fuerza de gravedad como una materia capaz de atravesar todos los poros de un cuerpo, similar a como se describe la piedra filosofal en la tabla de Esmeralda, como una materia que tiene la capacidad de penetrar cada cosa sólida. Newton habla de las entrañas de la Tierra que contienen la materia de la misma manera que la tabla de Esmeralda describe la piedra filosofal, como algo criado y nutrido dentro de la Tierra. En ambas descripciones, la materia asciende hacia los cielos. La aparente proposición de Newton de que la fuerza detrás de la gravedad y la materia de la piedra filosofal son la misma cosa parece impactante la primera vez que se toma en cuenta. Cuando se consideran las implicaciones de la teoría de la gravedad, parece haber algunas similitudes intrigantes entre su poder y las supuestas habilidades de la piedra legendaria. Si la materia que causa que los objetos se mantengan fijados a la Tierra pudiera extraerse y aprovecharse por completo, en teoría podría hacer casi todo lo que se supone que la piedra filosofal puede hacer. Una de las hipótesis actuales de la ciencia es que el tiempo está relacionado con lo que entendemos como gravedad. Cuanto más cerca está algo de una fuerza gravitacional, más lento fluye el tiempo para ese objeto. Cuanto más lejos está algo de una fuerza gravitacional, más rápido fluye el tiempo para ese objeto. Esto significa que si la materia que causa la gravedad pudiera manipularse, el tiempo podría controlarse. Esto a su vez podría usarse para afectar la vida útil. Las células vivas se degradan con el tiempo, y si el tiempo se puede hacer más lento, también podría ralentizarse la degradación de las cosas. Y por lo tanto la esperanza de una vida excesivamente larga podría convertirse en realidad de acuerdo con este paradigma. De manera similar, esta fuerza gravitacional podría también alterar elementos, por ejemplo, aumentando la velocidad a la que el carbono base se transforma en diamante. Esto es un ejemplo de transmutación rápida, capacidad que supuestamente tendría la piedra filosofal. En estos ejemplos, la materia que causa la gravedad suena notablemente similar a los poderes de la piedra filosofal.
Y esto es solo la punta del iceberg de muchas de estas prácticas ancestrales que no han sido del todo popularizadas por el público o que han sido acalladas por los recientes paradigmas de la ciencia. Tal vez los experimentos químicos de Newton hayan sido intentos de extraer y aprovechar esta materia o esta fuerza que mantiene a todos los cuerpos del planeta unidos. Es una posibilidad que en su mente la piedra filosofal y esta fuerza fueran exactamente la misma cosa. Después de todo, algunos de los metales con los que los alquimistas solían experimentar, por ejemplo el hierro, tienen fuertes propiedades magnéticas que afectan visiblemente la gravedad de otras materias que los rodean. Todo esto hace que la legendaria y fantástica piedra filosofal parezca mucho más científicamente tangible de lo que al principio parece. Pero el mundo científico se ha alejado de la alquimia hacia un enfoque más materialista y más empírico, que es ahora el enfoque predominante. Independientemente de que la ciencia newtoniana haya sido una de las bases de la ciencia moderna. La humanidad ha logrado proezas tecnológicas y con esos logros, la comunicación inalámbrica, la ingeniería y la navegación global, por poner algunos ejemplos, se han convertido en una realidad. Para bien o para mal, Newton fue fundamental para ampliar los horizontes de la ciencia y transformar la vida de los seres humanos en el planeta. Una verdadera transmutación si uno mira todo lo que ha cambiado desde su época hasta hoy. Sin embargo, la alquimia y su práctica ha sido lentamente olvidada o escondida. La transformación de elementos naturales degeneró en la formación de elementos artificiales con la química. La inmortalidad es algo que ha despertado la imaginación durante siglos, desde el genio filosófico y científico de Isaac Newton hasta otros más siniestros. Muy poco se habla sobre esta faceta de quien es uno de los más importantes genios de la historia, y cómo la alquimia pudo haber moldeado las ideas científicas más importantes de la historia. Muchas gracias por haber visto este video. Si quieren apoyar a La Nueva Enciclopedia, simplemente síganos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. También la pueden conseguir abajo en la descripción. Y no olviden, por supuesto, suscribirse al canal si no lo han hecho, darle un me gusta o dejar cualquier tipo de comentario, sugerencia o pregunta. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.